Cristina Laya del Rosario y el día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es la obligación que nace respecto a algún acontecimiento que cause daño, ya sea dentro de una relación por el incumplimiento contractual, ya sea tardío, parcial o total del contrato establecido, o también hay otro tipo de responsabilidad civil en el cual se causa el daño a una persona en la que no ha habido ningún vínculo anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Se desliga de este concepto de responsabilidad civil, que hay dos tipos. El tipo de responsabilidad civil contractual, que viene a ser la primera definición, porque su propio nombre lo dice, deriva de un contrato, y la responsabilidad civil extracontractual, que tiene que ver con causar el daño a una persona con la que no ha habido ningún vínculo. Ahora, vamos a hablar de cada uno de los dos tipos. Primero nos vamos a centrar en la responsabilidad civil contractual. La responsabilidad civil contractual, como ya lo mencioné anteriormente, se origina a partir de un contrato. Como había dicho, es el incumplimiento parcial, es decir, por ejemplo, si es que se ha establecido en un contrato de compra y venta, es decir, yo le estoy vendiendo a Paquita, le estoy vendiendo mi casa. Entonces, al venderle mi casa, hemos quedado en que ella me va a pagar todos los 15 de cada mes. Pero Paquita empieza, por ejemplo, en noviembre, me paga el 15, exactamente como quedamos. En diciembre me paga igual el 15, pero en enero ya no me paga como ella había quedado conmigo, sino que simplemente me da, digamos, una parte. Ahí está incumpliendo parte del contrato, porque aparte del tiempo en el que ella debía de pagarme, habíamos quedado también con Paquita que ella tenía que cuidar la casa. Ella está cumpliendo con la parte de cuidar la casa, pero no está cumpliendo con la parte del pago que hemos acordado. Entonces ahí está incumpliendo el contrato de una forma parcial, solo una parte. En cuanto al incumplimiento tardío, tiene que ver con casi lo mismo. En el caso de Paquita, Paquita no me pagó el 15, Paquita me pagó de aquí de enero, pasó febrero, marzo, abril, mayo y ella recién en junio me está pagando lo que corresponde a enero, pero solo lo de enero. Entonces, en ese caso, igual Paquita está incumpliendo el contrato de manera tardía. Y el último ejemplo, que es de manera total, es cuando prácticamente Paquita no me está pagando los 15 de cada mes y tampoco me está cuidando la casa, sino que me rompió una ventana, ha rayado las paredes, el piso tiene un hueco, entonces prácticamente está incumpliendo totalmente lo que hemos acordado en el contrato. Ahora, en el tipo de caso de responsabilidad extracontractual, que es lo que más vamos a abarcar a fondo, tiene que ver también con, por ejemplo, lo más común en la sociedad, los accidentes de tránsito. Dentro de los accidentes de tránsito está la responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil extracontractual, como ya lo mencioné, deriva de un vínculo que no ha existido antes, pero que se ha causado un daño. Por ejemplo, yo estoy manejando mi carro y prácticamente de la nada aparece un señor, se atraviesa y yo lo atropello. En ese caso yo al señor no lo conozco, no sé quién es, pero le he causado un daño al atropellarlo. Ahora, en ese caso, la responsabilidad civil extracontractual no es mía. ¿Por qué? Porque ha habido una causa, es decir, ha habido un motivo en el que no ha sido mi intención el querer dañar al señor, pero se ha dado. Ahora, ¿cómo es esto? Es la responsabilidad civil extracontractual. Podemos decir también que existen fracturas causales, es decir, en un lenguaje más fácil, son tipos de casos, podríamos decir que son casos en los que la persona no tiene responsabilidad civil.
Ahora, la responsabilidad civil extracontractual no siempre es por un accidente de tránsito. También se da por cualquier otro tipo de momento o cualquier tipo de acción, pero lo importante es que tiene que causar un daño. Si no causa un daño, no hay responsabilidad. Entonces, en los casos de las fracturas causales, como su propio nombre lo dice, fractura, es decir, rompe prácticamente ese vínculo en el que se ha ocasionado el daño. Entonces, en ese tipo de casos tenemos 4 supuestos, es decir, 4 ejemplos en los cuales hay una fractura, en los cuales no puede haber responsabilidad civil. Por la propia víctima. En este caso podemos poner como ejemplo a trabajadores de construcción, en los cuales está, no sé, José, Panchito y Juan. Ya. Entonces ellos, el empleador le brinda su EPP, es decir, sus elementos de protección. Entonces ellos, con tal de poder avanzar con el trabajo, no se lo ponen, porque no les da, no sé, les incomoda la correa, el casco no les gusta, lo que sea, no se lo ponen. Y otra, para ahorrar el trabajo según ellos, avanzar más rápido quiere decir de que le van a pagar más, por ejemplo. Entonces, Juan y José se suben a un andamio sin los elementos de protección. Se suben a un andamio y Pancho empuja el andamio para transportarlos a la otra parte de la construcción para continuar, ahorrarse tiempo entre ellos. Entonces, al momento de querer mover el andamio, pierde fuerza por el mismo peso que está encima y tanto José como Juan se caen, ocasionando aquí un accidente. Por ejemplo, no sé, Juan se rompe el brazo y José se fisura el codo o se rompe la cabeza, por ejemplo. Entonces, en este caso, el empleador, si es que el empleador, o en este caso su jefe, no les hubiera dado los elementos de protección para el trabajo, el jefe es el que respondería civilmente, porque él no les ha brindado los elementos de seguridad. Sin embargo, en este caso, la misma víctima ha ocasionado el daño que se le ha causado. Entonces, en este caso, el jefe ya no respondería civilmente, sino que, como la propia víctima lo ha hecho, ha fracturado el vínculo de responsabilidad que habría entre ellos dos. El otro caso es un hecho determinado de un tercero. En el caso del hecho determinado de un tercero, es decir, cuando otra persona interviene en este vínculo para que se cause el daño. Sigamos con la construcción. En este caso, el jefe le entrega al responsable los elementos de seguridad, pero este mismo encargado de trabajadores no les hace la entrega a los trabajadores porque se distrajo o porque de repente era su hora de refrigerio. Entonces no les hace la entrega oportuna de los elementos de seguridad. Y para ello se ocasiona un daño. Es decir, prácticamente al no tener un casco le cayó una piedra de más o menos un tamaño promedio, no tan grande ni tan pequeña, que hace que le aplaste la mano, por ejemplo, la piedra. Ahí se ha ocasionado un daño al trabajador. Sin embargo, no ha sido la responsabilidad del jefe, sino que un tercero, en este caso el encargado de los trabajadores, ha intervenido no entregándole los elementos de seguridad haciendo de que se ocasione el daño. Entonces, en este caso, el responsable no viene a ser el jefe, sino ya viene a ser el encargado de los trabajadores. La fuerza mayor se puede decir que es mediante un tornado o un terremoto, por ejemplo. No es una
valga la redundancia, es una fuerza mayor, algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, para ello, si es que por un tornado mi camioneta cae en la casa de una familia, ocasionándole daños patrimoniales, en este caso en su casa, en ese caso no sería imputable, yo no sería responsable, ya que el tornado, la fuerza mayor, ha ocasionado ese daño. Y el último ejemplo del caso fortuito es cuando, por ejemplo, María, antes de salir a manejar, ella siempre revisa su auto para verificar que no haya ninguna falla. Y en este caso, el día de hoy ha verificado también que el líquido de sus frenos, ¿no? Entonces ella lo que hace es, después de hacerle la revisión, ha visto que no hay ninguna alteración, no hay ningún problema, entonces se sube a su coche y empieza a manejar el trabajo. Pero justo en una bajada, al querer ella frenar, el auto no frena, a pesar de que ella ha hecho la revisión y todo estaba bien. Y por no frenar, ella prácticamente ocasiona un choque múltiple. En ese caso, ella tampoco sería responsable, ya que es un caso fortuito. Ella ha tomado las previsiones, el debido cuidado para poder manejar, en este caso, pero por algún motivo los frenos no funcionaron, entonces prácticamente ocasionó el daño. En estos casos de la responsabilidad extracontractual es muy importante saber la definición, en qué casos podemos exigir y en qué casos no se puede exigir una responsabilidad civil. Los que ya he mencionado son los casos en los que el agente, en este caso la persona que ocasiona el daño, entre comillas, no puede responder ante ella o ante el daño, ya que ha habido algún tipo de momento, algún tipo de acción que ha hecho que se fracture ese vínculo, es decir, que se rompa, y que a pesar de que se ha causado el daño, la persona no es responsable por algo que sobrepasó los límites del cuidado. En el caso de la responsabilidad extracontractual es importante saber que hay ciertos lineamientos que se deben de seguir. Como ya había mencionado, tiene que haber un daño causado, se tiene que ocasionar un daño. Y lo que se puede pedir en el caso de la responsabilidad extracontractual es la indemnización por daños y perjuicios. En el caso de daño a la persona también se puede exigir, pero el daño a la persona es, como su propio nombre lo dice, la misma víctima lo puede exigir. En el caso de que este daño que se cause, la víctima fallezca, los familiares pueden solicitar una indemnización por daño moral, por el choque que ha habido en los sentimientos, en las emociones, en la pérdida de su familiar. Pueden solicitar también lo que es el daño emergente, que es cuando, por ejemplo, la persona que falleció era el único sustento de la familia. Entonces, al fallecer esta persona, ha dejado de trabajar porque de repente no falleció inmediatamente, sino que ha tenido, por ejemplo, una semana en el cual ha estado luchando por su vida y en el que los familiares han tenido que buscar la manera de poder pagar los medicamentos, de repente no tenían seguro de pagar el que sea internada el familiar, pagar todo tipo de gastos. Entonces, en este caso, el daño emergente cubre eso, los gastos que se ocasionan por el daño causado y que va a seguir causándose, porque al fallecer esta persona ya no van a tener ellos un sustento para su familia. El lucro cesante también se solicita, pero es en el caso en el que por incapacidad o muerte la persona igual no puede asistir a trabajar. Entonces, en ese caso, lucro, es decir, cesa, su propio nombre lo dice, cesa, es decir, para de percibir, de recibir el monto por su trabajo. No puede ir a trabajar, entonces no puede recibir un pago, porque prácticamente falleció de repente. Entonces se le indemniza por estos supuestos. Por tanto,
La responsabilidad civil es un tema muy importante en el derecho. Personalmente, considero que la responsabilidad civil debe ser un tema que todos conozcamos para poder saber qué es lo que podemos pedir ante un daño que nos ocasionen y qué es lo que no podemos pedir. Como estudiante de Derecho, este tipo de información es fundamental como para las personas, tanto transeúntes como conductores de repente, porque no solamente se da, como ya lo mencioné, en accidentes automovilísticos, sino que uno también como persona, al cruzar la calle o cualquier tipo hasta en su propia casa, puede recibir un daño. La responsabilidad civil extracontractual creo que es la más importante y es la que más, digamos, me llama la atención, pero también la responsabilidad contractual tiene sus supuestos que ya después de repente podemos desarrollar más a fondo. Espero les haya gustado este tipo de información. Ayúdenme por favor compartiendo y dejándome comentarios en los cuales me puedan ayudar a pensar en qué otro tipo de contenido pueda seguir subiendo. Muchas gracias por su atención.